para aclararlo aún un poco más. Vamos a estar estudiando la lección 3 y vamos a tocar el primer concepto clave, que es el concepto del pecado. Vamos a usar una historia bíblica, la historia que salió en el video, para enseñar el concepto aquí en la clase. Pero otra vez, les voy a enseñar este curso como los que van a enseñar a otros. Es el primer concepto del cursillo que van a dar a otros como el proyecto final. Bien. Ok. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a dar a todos la oportunidad para saludar a los demás, empezando con Rafael. Rafael, otra vez, bienvenido. Saludos. Buenas noches con todos, pastores, compañeros. Aquí estamos para empezar esta nueva modalidad de curso de los 4 conceptos y listo para eso. Excelente. Sí, Dios gracias. nos bendiga, Rafael. y nos acompañe todos. Gracias, Rafael. También saludamos Diosnel. Diosnel, buenas noches, bienvenido. Diosnel, ¿me escucha? Tiene el micrófono apagado, Diosnel. Bueno, tal vez más tarde, Diosnel. Seguimos con Luz María. Luz María, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros de aula. Bendiciones. Sí, gracias, Luz María. Muchísimas gracias, igualmente. Seguimos con Zoilo. Vamos, pastor, muy buenas noches, que Dios me lo bendiga. Hermanos y hermanas, Dios me lo bendiga a todos. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén, Zoilo. Saludos aquí desde Miami a usted y su familia. Y ahora seguimos con Eduardo. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Siempre un gusto estar con ustedes acá desde Cochabamba, Bolivia. Bien, muy bien. Bienvenido. Ahora Artemio. Artemio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Artemio, igualmente. Y ahora saludamos a Alejandro. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Hoy día la clase va a estar súper interesante en el método de cómo evangelizó Jesús y cómo vamos a evangelizar nosotros siendo prácticos y a la enseñanza y no factuosos. Así es, Alejandro. Gracias. Ahora, bueno, vamos a ver si Diosnel nos escucha. Diosnel, otra vez, saludos, bienvenido. Diosnel. Ok, está bien, Diosnel. Tal vez más tarde. Ahora, Daniel. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. No. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy vamos ahora a estudiar la lección 3, la lección sobre el primer concepto clave, que es el pecado. Pero antes, vamos a orar. Querido Dios, a través de esta lección, hazme ver la seriedad de mi pecado como una ofensa ante ti. Ayúdame también a poder comunicar esto con otros. Y ten piedad de mí, por causa de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a repasar el video un poco con una pregunta formulada en el grupo, que es algo importante. Vamos a poner otras preguntas y vamos a hablar de las preguntas más adelante. Pero hay una pregunta aquí. En este curso, ¿por qué cree
que enseñamos el pecado como el primero de los 4 conceptos claves. ¿Por qué empezamos con el pecado? Eduardo, por favor. El Espíritu Santo es lo que hace reconocer al ser humano con su naturaleza pecaminosa. Es el espejo que lo hace reconocer que tiene una naturaleza pecaminosa, que tiene una condenación y que necesita un Salvador. Entonces, por eso me parece que es un principio clave para la salvación de un pecador, porque si él no reconoce que está en pecado, no reconoce que es pecador, ¿cómo podría ser salvo? Muchísimas gracias, Eduardo. Una respuesta muy completa y correcta. Y porque es el Espíritu Santo usando la ley como martillo que nos hace reconocer que no hay esperanza en mí, que hay una necesidad grande que tiene el ser humano y no hay solución en la carne que tenemos, ¿verdad? No, por eso empezamos con ese concepto clave, porque sin estar consciente del pecado, las personas no verán su necesidad de un Salvador. Hoy en la lección vamos a hablar de los fariseos y siempre en los evangelios, de hecho en 2 de los 4 historias que vamos a enfocarnos en este curso, habla Jesucristo sobre los fariseos para mostrarles su pecado. ¿Y por qué? No es porque odiaba Jesús a los fariseos, es él mostrando su amor para ellos, porque ellos pensaban que no necesitaran un Salvador, ¿verdad? Que como si fueran sin pecado, sin mancha, sin necesidad. Y así que Jesucristo les muestra su pecado, porque es tan importante. Y hoy en día también empezamos con el pecado, porque con el pecado cobramos conciencia de nuestro pecado. Así es lo que dice en Romanos 3:20, un pasaje muy bueno para mostrarnos el problema, donde dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, Romanos 3:20 nos muestra por qué empezamos con el pecado, porque la ley sirve, la ley que nos muestra el pecado sirve para que nosotros reconozcamos el pecado que tenemos. Y es algo que usamos no solamente una vez y ya, pero es porque tenemos una naturaleza pecaminosa, por eso lo utilizamos aún con alguien que ya conoce las escrituras, para ahogar esta naturaleza pecaminosa diariamente, para ahogar esta tendencia hacia el orgullo falso en el ser humano. Bien. ¿Algo más? ¿Comentarios sobre ese concepto? Alejandro, por favor. De hecho, Salmo 38:18 dice, confesaré mi maldad, me entristeceré por mi pecado. ¿Qué significa, como bien dijo usted, que es estar constantemente ahogando el viejo Adán? Y es una lucha constante con el viejo Adán, porque como bien es el espejo lo que nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Y al estarnos mirando fijamente en el espejo, empezamos a ver las fallas y los errores del viejo Adán que nos hacen pecar, incluso con la mirada y con el hablar y con el pensamiento. Por eso que el salmista hace mención, y Gálatas 5:19-31, que estar constantemente ahogando al viejo Adán y siempre estar en oración para que ese viejo Adán siempre esté sumergido. Sí, sí, y muy de acuerdo. Gracias por el comentario, Alejandro. Y vamos a llegar al fin de la historia, de la lectura de hoy, que es el último versículo de Mateo 5, y puede asustar a los que están escuchando el mensaje. Cuando Jesucristo dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Eso puede asustar. Y queremos asustar a los que se sienten cómodos, pero falsamente, que tienen una
una confianza en sus propias obras y pensando que, es que soy una persona bastante buena, que bueno, no soy perfecto, pero hago cosas buenas, ayudo a mis vecinos, y bueno, no soy perfecto, pero ¿quién es? Y vemos algo, hay alguien que es nuestro Padre Celestial, y lo que Dios exige es que seamos perfectos como Él. Y eso es algo que va a asustar a personas. Y está bien, porque eso es, porque queremos asustar a ellos para que pierdan la confianza en la carne, para que pierdan una confianza que nos salva, para que por la obra del Espíritu Santo lleguen a tener una confianza que sí salva, que es la confianza en Jesucristo como nuestro único Salvador y nuestra única esperanza. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, es preparándonos para un proyecto final, que es, como les dije antes, es un proyecto final más grande, más involucrado que el proyecto final en otros cursos. Van a enseñar ustedes un cursillo a otras personas, un cursillo de 4 conceptos claves: pecado, gracia, fe y obras. Hoy vamos a estudiar el primer concepto y vamos a estudiarlo como maestros, como todos que están aquí, vamos a ser los maestros, y vamos a pensar, ¿y qué vamos a decir cuando estamos con personas que tal vez no han estudiado la palabra de Dios antes, que tal vez tienen una confianza falsa en sí mismo, que están tal vez escuchando el puro evangelio por primera vez? Y vamos a estar hablando de eso. Entonces vamos a usar los mismos recursos que ustedes van a usar cuando den el curso a otra persona. Entonces les voy a mostrar dónde están los recursos y hay 3 cosas principales. Hay el video y van a ver que los videos que estamos usando en este curso son muy parecidos. No son iguales, pero son parecidos a los del curso que van a dar. Algunos detalles diferentes para que hay títulos diferentes, van a decir los 4 conceptos pecado, los 4 conceptos gracia, etc. Y van a ver partes en los videos de nuestro curso que no sale en el curso, que en el video un poco más sencillo, que es para la persona que está estudiando por primera vez, que ustedes van a dar el curso. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a cambiar esto. Entonces, aquí, pero vamos a proveer los recursos que necesitan. Entonces, si van y vamos a poner, yo y Daniel vamos a poner para ustedes el enlace para que puedan ver. De hecho, es el enlace que les puse antes en el grupo. Aquí estamos en academiacristo.com, los 4 conceptos. Y cada clase tiene un video, una hoja de estudiante y un guía de maestro. El guía de maestro es para ustedes, por supuesto, que tienen unos recursos para el que está mostrando, unas sugerencias para ayudarles en la enseñanza del curso. La hoja de estudiante tiene donde los que están estudiando pueden escribir sus respuestas, poner apuntes, otras cosas. Alejandro ya tiene imprimido el recurso. Entonces, aquí el guía de maestro se ve así. Entonces, tiene pregunta y respuesta. Y la hoja de estudiante tiene las respuestas, pero el que está estudiando con ustedes van a tener, los que están estudiando con ustedes van a tener la hoja de estudiante. Ellos van estudiando, poniendo sus respuestas. Ustedes van a tener el guía del maestro como recurso. Vamos a empezar ahora, y espero que puedan ver lo que tengo aquí. Vamos a leer cómo empieza el guía del maestro. Entonces, si alguien nos puede hacer el favor de empezar de leer donde dice para el profesor, aquí en la pantalla,
hasta donde dice a través de la fe. ¿Quién nos puede leer? Aquí, bueno, veo la manito de Alejandro. Alejandro, ¿nos puede ayudar por leer? El siguiente documento es un curso escrito para ayudarlo a invitar a otras personas a estudiar la Biblia. Uno a uno repasamos los 4 conceptos claves de la Biblia: pecado, gracia, fe y obras. Estos 4 conceptos claves ayudarán a las personas a entender la ley como espejo y como guía. Les ayudará también a comprender el mensaje del Evangelio de salvación por la gracia a través de la fe. Muy bien, entonces eso es el bosquejo del curso. La ley como espejo nos muestra nuestro pecado. La ley como guía nos muestra cómo podemos servir al Señor que nos salva. Es el último concepto, que es el concepto de las obras. También tenemos el Evangelio, que es la salvación por la gracia, que es el segundo, y a través de la fe, y la fe es el tercer concepto. Bien, ¿preguntas o dudas hasta este punto? Ok, seguí. Y eso, si quieren... Permiso. Sí. Diosnel, por favor. Vas a enviar, ¿verdad? Para poder imprimir, profesor. Exactamente. Entonces, apenas les puse el enlace, que es este enlace aquí. Ok. Y entonces, si van a donde dice descargar guía de maestro, hagan clic ahí en descargar guía de maestro y van a tenerlo ahí para imprimir. No es por PDF. Sí, exactamente. Va a salir en PDF. Por PDF, ¿verdad? Así es, exactamente. Exactamente. Ok. Regresamos al guía de maestro. Entonces los estudiantes no van a recibir este documento, es para el maestro, para ustedes, para el profesor que está dando el curso. ¿Bien? Ok. Seguimos donde dice estos conceptos, leyendo hasta donde dice cada lección, el párrafo que sigue. ¿Quién nos puede leer? ¿Puedo? Yo puedo. Zoilo, por favor. Ya, estos conceptos se enseñan a través de una serie de historias de la Biblia que permiten ilustrar cada punto. Por lo general, trate de permanecer dentro de la historia. En la mayor medida posible, queremos evitar dar la impresión de ser un maestro de la Biblia que elige ciertas partes que concuerdan con lo que está enseñando mientras ignora otras. En resumen, las historias es el instrumento principal para enseñar el concepto. Sin embargo, es posible que el maestro necesite utilizar otras partes de la Biblia para poder enseñar plenamente con los conceptos, en especial al revisar las preguntas claves al final de cada lección. Amén. Gracias, Zoilo. Entonces, ¿quién nos puede poner estas palabras en sus propias palabras? ¿Qué quiere decir esta parte? Permíteme, pastor. Eduardo, por favor. Es muy importante no centralizarse solamente en partes de la Biblia, tiene que verse como todo un contexto. Yo creo que el buen profesor, y hemos aprendido en Academia Cristo, es tratar de correlacionar tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Siempre correlacionar las cosas de una forma de varias partes de la Biblia y no solamente de un pequeño sector, para no haber malas interpretaciones, porque la palabra se aclara por sí misma y hay varios versículos muchas veces que están en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que pueden ser comparados para una mejor interpretación hermenéutica, evitando evidentemente opiniones personales
y que el propio evangelio que sea predicado para aquellos que están aprendiendo. Bien, gracias Eduardo. Entonces, aquí en este curso, lo que vamos a estar enseñando el concepto con una historia. En la lección pasada hablamos del valor de enseñar por historias. Las personas que reciben historias pueden repetirlas fácilmente, pueden recordar lo que dice, pero hay una cosa, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo, que queremos enseñar la palabra de Dios en su contexto, que queremos mostrar que lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento está completamente de acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, cuando enseñamos una historia bíblica, especialmente a los que son bebés en la fe, que están o tal vez no lleguen sin fe, vamos a querer empezar con lo sencillo de la historia. Entonces, a veces sí utilizamos otras partes de la Biblia, pero en los 4 conceptos vamos a dar a personas lo sencillo de la historia para que pueden recordar estos conceptos claves, recordar y recibirlos en una manera muy clara. Bien, ¿algo más sobre los puntos aquí? Doy la bienvenida a Lester. Lester, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal, pastor? Mucho gusto, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias a Dios. Saludos ahí a los hermanos, compañeros de clase. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Alejandro, un comentario. Sí, va a depender mucho de la forma en que nosotros vamos a enseñar algún historia bíblica. De la forma en que nosotros enseñemos va a depender mucho de la forma en que nosotros le vamos a hacer captar la historia a la persona. Si nuestro método de enseñar es didáctico, es simple, la persona inmediatamente va a captar lo que nosotros le queremos entregar en el mensaje. ¿Cuál es el punto principal de la historia a cual nosotros queremos llegar? Para que nosotros, en el contexto simple, le vamos a hacer llegar las 4 frases fundamentales. La fe, la obra, la enseñanza, el evangelio también se lo vamos a impartir, y todo va a ser didáctico. Y de esa forma la persona va a sentir las ganas y la motivación de seguir aprendiendo, y después ya va a volver de nuevo, porque la forma en que nosotros le estamos impartiendo y enseñando va a ser una forma didáctica y simple, porque no todas las personas tienen el concepto o conocen la Biblia. Entonces, si nosotros le hacemos ver la Biblia didáctica, va a ser más fácil que puedan interpretar lo que nosotros estamos diciendo y van a querer seguir aprendiendo. Sí. Gracias, Alejandro. Y hablando del método aquí, estamos enseñando conceptos que pueden ser para personas abstractos en una manera concreta, usando historias bíblicas para concretar el entendimiento de estos conceptos, porque son tan claves estos 4 conceptos, pero vamos a usar historias específicamente en este curso, historias de los 4 evangelios. Bien, ok, vamos a leer un poco más. ¿Quién nos puede leer para enseñar este curso hasta el fin de la hoja? Lo que está en pantalla es, papá. Sí, lo que dice, empezando para enseñar este curso, por favor, Lester. Dice, para enseñar este curso, usted dispondrá de 3 recursos. 1, el video en el que se presenta cada uno de los conceptos claves y narra la historia. 2, la hoja del estudiante, la cual usted imprime y entrega a los estudiantes cuando se reúne con ellos personalmente. Y 3, está la guía del maestro, este documento, el cual fue escrito como un recurso para el que enseña la clase. Alienten fuertemente a los docentes a estudiar la guía del maestro y los pasajes bíblicos de la lección antes de enseñar la clase. Academia Cristo ha creado este curso como un primer paso
Es nuestro deseo que aquellos que se reúnen a estudiar estos 4 conceptos clave continúen estudiando a su lado y sigan utilizando las clases de información bíblica que ofrece la Academia Cristo. Sí, la Academia Cristo, en Cristo, Academia Cristo. Sí, así es. Gracias, Lester. Muy bien. Entonces, preguntas o dudas. Entonces, el punto es crear algo para usar en el suelo los que han estudiado. Todos ustedes, bueno, como anunciamos al principio, están aquí por invitación. Ya se capacitaron en las clases y los cursos bueno, todos han tomado por lo menos 10 cursos de capacitación en vivo y antes la mayoría tomaron otros cursos también. Entonces ya con la capacitación que viene ya se creó esta herramienta para poder compartir instrucción bíblica a otros. Es nivel para empezar, es un punto de partida estas 4 historias con sus 4 puntos claves. ¿Preguntas o dudas? Entonces, en vez de usar las diapositivas que siempre utilizamos, hoy en la clase vamos a usar los recursos que ustedes van a tener. Vamos a usar aquí en la pantalla la hoja de estudiante y también el guía del maestro. Para que puedan ver cómo se utilizan las dos cosas. Vamos a contestar las preguntas, pero después, después de que se conteste la pregunta como grupo, vamos a checar el guía del maestro a ver si está de acuerdo, si hay algo que el maestro quisiera añadir cuando viene una pregunta, porque a veces alguien, y es otra cosa del método, ¿verdad? Vamos a usar las 7 preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar que ustedes ya han estudiado tantas veces, ¿verdad? Están soñando esas preguntas, pero ya es la oportunidad de usarlos para estudiar la palabra de Dios y para llegar a la conclusión de poder identificar cada uno de los 4 conceptos. ¿Está bien? Seguimos adelante entonces con esto, lo que es el primer concepto. Entonces, algo dice, vea el video. Van a notar que aquí en el guía de maestro dice que empiece este curso compartiendo con los estudiantes lo que van a estudiar. Entonces, el maestro al principio da su introducción, ¿verdad? Si esta es la primera vez que estudian con usted, asegúrales que no hay ningún tipo de presión y nadie debe sentirse incómodo, especialmente si está estudiando con los que no se congregan en ningún lugar y es su primera vez con la Biblia. Queremos mostrar el amor de Cristo en nuestra manera de hablar. Su propósito es únicamente compartir lo que dice la Biblia. Dígales que lo van a estudiar 4 historias bíblicas que nos enseñen 4 conceptos claves. Inicie el curso con una breve oración tal como esta y aquí tienen un ejemplo de una oración que pueden usar. Bien, aquí la sugerencia es que pongan el primer video al principio del estudio. Asegúrese que todos los participantes pueden ver la pantalla y escuchar el audio. Entonces, y si es un grupo más pequeño, pueden usar el teléfono. Si está con un grupo de más gente, ahí hay una pantalla disponible, sería bueno usar la pantalla. Después, el captar. Ya estamos usando las 4 C, como ya lo han aprendido en los otros cursos. Entonces, ya es el video que ya vieron. Y la primera pregunta ya tenemos aquí en nuestra hoja de estudiante. La pregunta es, el primer versículo de la lectura en el video habla acerca de un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Y vamos a contestar las preguntas aquí para ayudarnos en recordar las respuestas y estudiarla junta también. ¿Qué es un fariseo?
Un fariseo es, la verdad, un judío que se considera el maestro de la palabra, que domina la palabra para poder enseñar a los demás. Era un líder religioso. Bien, gracias, Eduardo. Diosnel, estamos batallando un poco con su conexión. Y eso es lo que muy parecido a lo que dice aquí en el guía del maestro, ¿verdad? ¿Quién es un fariseo? Entonces, queremos enseñar con paciencia, porque vamos a ver los que no han estudiado la palabra anteriormente. Entonces, puede ser que ellos no tengan ninguna idea quién es el fariseo. Entonces, a ellos vamos a enseñar con paciencia. Y vamos a terminar el ejercicio diciendo que Jesucristo enseña que y hay una transición que tiene escrito. Por eso es importante, no sencillamente, el punto no sencillamente es que el maestro lea todas las palabras del guía del maestro. Eso no es una manera muy interactiva para enseñar. El plan es que el maestro lea el guía del maestro antes para imponer o enseñar el contenido sin leerlo, ¿verdad? No va a querer estar hablando con la gente, hablando del siguiente paso. Ok, entonces eso es el captar, una pregunta para involucrar a ellos, para que hablen. Después es el contar. Ya vieron el video, entonces no vamos a leer todo lo que apenas vieron otra vez, pero dice aquí que como grupo vamos a leer los versículos claves. Entonces hay unos versículos y 20 al 22, 27 al 28, 43 al 44 y 48. Entonces, parte por parte, aquí también vamos a leer los versículos. Otra vez, si es una persona no acostumbrada a leer la Biblia, vamos a mostrarles cómo buscar un pasaje en la Biblia. Tal vez tienen la Biblia en el celular, vamos a ayudarles con este proceso. Okay. No vamos a querer, de nuestra manera, a suponernos como superior, sino los que están ahí para ayudarles con el uso de la palabra. Bien, doy la bienvenida también a Benjamín. Benjamín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor Andrew. Disculpe la tardanza, pero quiero aclarar que buenas noches a todos mis hermanos. Soy alumno del grupo B, pero estoy interesadísimo en lo posible escuchar las dos clases. Bendiciones a todos. Sí, bienvenido. Gracias, Benjamín. Ok, entonces, ahora vamos a leerlos. Entonces, alguien que tiene la Biblia ya abierta, por favor de leer versículos 20, 21 y 22 de Mateo 5, 20, 21 y 22. Alejandro, por favor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable. Empezamos con versículo 20, por favor, Alejandro, perdón. El 20. Sí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entraréis en el reino de los cielos? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien. Ok, y ahora 27 y 28. Alejandro, ya tiene la Biblia, si nos puede seguir leyendo, por favor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es... Ahora 27 y 28, ahora 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Gracias, Alejandro. Un versículo más, 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok. Entonces, queremos ayudar a los que están recibiendo la palabra a descubrir el mensaje por su estudio de la palabra de Dios. Entonces, no queremos meternos tanto, porque queremos usar más preguntas que nuestras propias palabras preguntas para que ellos descubran, estudiando la palabra de Dios, lo que dice. Uno tal vez podría decir, antes de decir las preguntas, que notamos en los versículos, que Jesucristo aquí dice que esto es lo que dice la ley, esta es la explicación, que en cada lugar es más que solamente no matar a otra persona, pero también es la actitud y la palabra. Cuando habla del adulterio, no solamente está hablando del acto, pero está hablando del corazón. Cuando habla del amar a otros, no solamente es amar a el que me ama, sino también amar al enemigo. Y al fin vemos que lo que Dios exige, la conclusión de Jesucristo, es algo difícil, ¿verdad? Es algo, no es ser mejor que otros, es que seamos perfectos. Bien, Eduardo tiene un comentario. Pastor, más que un comentario, una duda, perdón la ignorancia y mi humilde falta de comprensión. El versículo 20 que habla, porque vos digo que si a vos, vuestra justicia, no exceder en mucho a de los escribas y fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso de no exceder en mucho a de los escribas y fariseos? No comprendo eso, pastor, perdóname. Me gustaría que me aclares, por favor. No, está bien, Eduardo, y buena pregunta, porque así sería tal vez una pregunta cuando compartimos la historia. Entonces, por un segundo, y eso fue el punto de la pregunta de captar, ¿quién es un fariseo? Por un momento, nos pongamos en las sandalias de los que estaban allí frente a Jesucristo en el monte donde estaba predicando, ¿verdad? ¿Qué pensaban ellos en los fariseos y los escribas? ¿Qué pensaban ellos de estas personas, la gente general? ¿Qué pensaba sobre los escribas y los fariseos? Bueno, tenía un concepto que eran los líderes de la palabra, que eran perfectos, que no cometían errores. Bueno, creo, ¿no? Porque supuestamente eran los maestros de la palabra. Bien, sí, muy bien, exactamente. Benjamín, ¿qué iba a decir? Benjamín tiene el micrófono desactivado. Gracias. Buenas noches. Bueno, los fariseos en esa época, yo tengo aquí la respuesta escrita, un segundo, por favor. Ellos se consideran perfectos en la ley y basado en la misma ley espejo, se creían que llevaban la misma a la perfección. En base a esto, es el pecado que estaban cometiendo, es lo que vino a corregir Cristo, porque todos somos pecadores y regularmente no lo reconocemos. Y es tan difícil, complicado para nosotros como seres humanos que reconocer nuestros propios defectos y creer y juzgar como dioses. De eso se trata, ¿no? De todos los días guiarnos por la palabra de Dios, porque a eso vino Jesús. En Santiago 2:10 encontré una respuesta adecuada a mi concepto y en Isaías 64:6. Amén. Pastor, perdóname, quería hacer una acotación.
hay otro detalle. Creo que si vemos la interpretación del 20, Jesús más bien estaba haciendo una crítica a la postura de los fariseos, que se creían súper justos, y más bien una llamada de atención para que ellos no eran el parámetro, ¿no? El parámetro era el evangelio que venía con las buenas nuevas que traía Jesucristo. O sea, yo veo más o menos el 20 como una llamada de atención más bien a la política de enseñanza de los fariseos, llamando la atención para que se base en lo que Cristo tenía que decir. No sé si estoy equivocado, pastor. No, sí, y eso es lo correcto. Entonces, está mostrando que a las personas, y por eso mencionó antes usted el contexto. Nos pongamos en el contexto de una sociedad donde unos eran los super justos, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Y Jesucristo dice que su justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Y vemos la relación entre con Jesucristo aquí. Y bueno, a mí, si ustedes tienen una Biblia, desafortunadamente tienen esa pausa, este título que en mi Biblia dice Jesús y la ira aquí. Eso no es parte del texto original. Entonces, no, es como si concluyeron las secciones arriba con estas palabras. De hecho, estas palabras empiezan lo que viene después, porque vemos que está vemos que empieza con esto y termina, dicen, sean ustedes perfectos. Entonces ellos están pensando, ¿cómo podemos ser mejor o tener más justicia que los escribas? ¿Cómo puede ser? Y Jesucristo dice que no solamente esta actitud external es del corazón, de la palabra, del pensamiento, palabra, y no solamente lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Entonces Jesucristo está mostrando a ellos que no es nada fácil hacer lo que Dios exige. De hecho, lo que Dios exige es que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial. Entonces es algo, él está empezando y él empieza con ellos porque fueron supuestamente las personas más justas de la sociedad. Gracias por la aclaración, pastor. Sí. Y gracias por la pregunta, Eduardo. Eso es lo que estamos, especialmente cuando están enseñando, van a tener la oportunidad de mostrar a las personas que lo que Dios exige, eso es el punto de lo que estamos leyendo. Y por eso incluimos este versículo 20, porque es lo que Dios exige. Empieza que queremos que ser como dice, mejor o tener justicia mayor que los mejores. Y de hecho tenemos que ser, como dice Jesucristo al fin, como nuestro Padre Celestial. Ok, entonces ahora vamos a ver los detalles de la historia. Eso es algo que han hecho muchas veces, ¿verdad? Ok. Considerar, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Benjamín, por favor. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, Dios, los escribas, los fariseos y nosotros. Sí. Amén. Utiliza la palabra nosotros, ¿verdad? O ustedes, Jesucristo hablando a la gente. Bien. Otra vez podemos checar las respuestas aquí con el guía de maestro. A ver, eso es lo que yo hago también cuando estoy, yo tengo siempre el guía de maestro ahí. Entonces, hay unas otras personas sin nombre que están ahí. La persona que habla a su hermano sin amor, el juez, la persona en el altar. Eso es una parte que no leímos de nuevo. El hombre que comete adulterio, el que quiere un divorcio, el que jura, el enemigo, el Padre Celestial. Entonces usamos otra vez estos detalles para recordarnos sobre los detalles. El hombre que comete adulterio en su corazón. Revisamos este detalle de la historia con la pregunta. Alejandro.
Tengo una pregunta respecto a justamente eso. Se mencionó de que en caso de ser casada y se va con otra persona, ella es adulterio, a menos que tenga un certificado que diga que es divorciada. Pero ¿y qué pasa con las personas que son viudas o viudos y se están en pareja? Bueno, bueno, vemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Él dice, también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Después, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Pero, entonces va a hablar, eso fue como parte de la ley civil del Antiguo Testamento, para tener un orden. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, porque ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios no es ley civil, pero ley moral de todos los tiempos, es que el matrimonio sea para vida. Entonces él dice que el que se divorcia de su mujer y a no ser por causa de fornicación, entonces, a no ser porque uno tiene ese, y es un pasaje a la base o al base que, bueno, este pasaje usamos para probar que en ciertos casos el divorcio sí para el partido inocente está bien, pero a menos por causa de fornicación hace que ella adultere. Entonces no está bien como divorciarse y casarse de nuevo. Y no es nada, como en su sociedad hacían, y vemos a personas también hoy en día que lo hacen también. Es otro pecado. Entonces, viene y vemos el contexto, ¿verdad? ¿Qué es el contexto? Que Jesucristo está hablando de la explicación o el significado verdadero de la ley de Dios. No es una manera de solamente, con este certificado de divorcio me puedo divorciar sin culpa y después casarme con otro. Pero eso no es lo que Dios quiere de que sea el matrimonio entre creyentes, ¿verdad? No es algo de solamente poner mi nombre aquí en el formulario, en el formato. Dios quiere que el matrimonio sea por vida y que nuestra manera de llevarnos como esposos, que sea según lo que Dios quiere. Entonces vemos más de eso también si tenemos esta pregunta en Mateo, más adelante en el mismo libro de Mateo, en capítulo 19, habla de eso también. Y habla de este certificado de divorcio más en Mateo 19, versículo 1 a 12. Y Jesucristo, hablando de este mismo cosa del certificado de divorcio, dice, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Y él después habla de que el matrimonio es por vida. Entonces, si queremos, como mencionó al principio Eduardo, que queremos mostrar el punto que es del contexto de la Biblia, vamos a Mateo 19. Y eso es también, Alejandro, muestra la importancia de estudiarlo antes, ¿verdad? Les recomiendo, si no han descubierto todavía la Biblia Popular, que es un comentario que nos ayuda a ver las conexiones en las escrituras, nos da como los ejemplos de otras partes de las escrituras para ayudarnos. En la Biblia Popular está también en los recursos en nuestra página. Y antes de, por ejemplo, de enseñar este concepto que tiene una historia de Mateo, uno puede buscar y leer lo de Mateo 5 en la Biblia Popular. Pastor. No, sí, eso yo lo entendí, pastor, pero a la pregunta que yo iba, si la persona es viuda, sea hombre o mujer, ya en su matrimonio ya queda libre. Sí. Pero si la otra persona está en trámites de divorcio y se juntan,
¿está fornicando y cometiendo adulterio el que está en trámites de divorcio? ¿O la viuda o el viudo? Bueno, entonces la viuda no es, entonces Jesucristo en otra parte, creo que es Mateo 10, dice que lo de viuda, eso no tiene que ver, entonces cuando ya no hay obligación de matrimonio después de la muerte. Entonces lo de viuda, lo de divorcio, entonces no es, una persona es casado, que es el plan de Dios para el matrimonio, que es por toda la vida entre dos personas, ¿verdad? Bueno, y al fin de cuentas, Alejandro, sabemos que también vivimos en un mundo caído. Entonces, en este caso, tomamos los principios bíblicos, que es la voluntad de Dios, y los aplicamos usando nuestra sabiduría humana en cada lugar. Entonces, por ejemplo, puede ser que hay alguien que en pecado quebrantó su matrimonio con sus acciones de adulterio. Su esposa, siendo una persona inocente en este caso, quiere divorciarse y con razón, y ella tiene el derecho de hacerlo. Y entonces ya tenemos este hombre ya arrepentido por su pecado. ¿Y cómo vamos a aconsejar a esta persona? Bueno, su esposa, si quiere reconciliarse, ella todavía es su esposa, pero ella, como ofendida, no quiere. Y para ella está bien, porque ella es la parte. Pues hay muchos casos, ¿verdad? Entonces vamos a querer empezar con los principios bíblicos y después, después estudiarlo más. En este caso, Alejandro, así hay muchas preguntas que podemos tener de esto, ¿verdad? Pero lo que no queremos hacer es perder el estudio del concepto por enfocarnos en los detalles, ¿verdad? Entonces, en la enseñanza, sí vamos a querer poder enseñar, pero les recomiendo que en su enseñanza, que si hay preguntas difíciles, como esta pregunta de matrimonio, dentro del texto, que tratan de contestarlas bien, pero si ustedes ven que ya están desviando del concepto clave, están hablando mucho de un punto o mucho de un árbol y están perdiendo el bosque, van a querer decir que es algo fulano que quisiera hablar con usted, pero podríamos hablar de eso después para continuar con el estudio aquí, ¿verdad? Para no perder el concepto. Bien, ok. Seguimos adelante. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Y si uno ve, la historia es de Mateo 5:20 a 48. De hecho, hay muchos objetos y son partes de la enseñanza de Jesucristo aquí. Entonces, el repaso de los objetos va a ayudar el entendimiento de la historia. ¿Cuáles son los objetos que vemos aquí en Mateo 5:20 a 48? Benjamín, por favor. Se menciona la carta de divorcio, tu ropa, la capa, se menciona un cuchillo. Sí. Y eso, localicé estos nomás, profesor. Amén. Bien, gracias, Benjamín. ¿Qué más? Hay unas otras cosas que están mencionadas. Ahí también vemos el altar. También vemos, está mostrando cómo se llama la seriedad del pecado, las partes del cuerpo mutilado. Sí. El altar, la ofrenda, las partes del cuerpo, hay muchas partes del cuerpo mencionados. El trono de Dios. No sé si podemos citar perdón, pastor, disculpe, los ojos, el corazón, ¿no? Por los ojos entra el pecado, el corazón que se contamina, no sé si son elementos. Sí, muchísimas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estudiamos antes la historia, también utilizamos el guía de maestro, vemos que hay partes del cuerpo, el certificado, los ojos, los dientes, las mejillas, la túnica y la lluvia.
Y la lluvia es otro punto, muestra la bondad del Señor, que quien ama a todo, quien es perfecto. Está en versículo 45. Bien. Regresamos a la hoja de estudiante. Eso es lo que ellos tienen. Y otra cosa que yo hago cuando estoy enseñando presencialmente, al fin de cuentas, el llenar todo y poner todas las respuestas, yo lo dejo en sus manos si quieren llenarlo o no. Hay unos que sí aprenden de esta manera, hay otros que tal vez tienen vergüenza de su manera de escribir, o puede ser que ellos aprenden mejor por escuchar y hablar y no por escribir. Entonces, mi sugerencia es no decir que tienen que escribirlos, porque no queremos imponer leyes y también queremos entender que hay unos que tienen vergüenza por escribir, o puede ser que ellos aprenden mejor por sencillamente escuchar y responder. La pregunta 3, ¿dónde ocurrió la historia? Y dice, vea 5.1. ¿Dónde ocurrió la historia? Benjamín, por favor. Profesor, lo que sucede es que la doctrina en sí no nos especifica un sitio hasta el momento. Solamente nos habla de en la ladera de una montaña. Entonces, pues evidentemente si avanza un poquito más voy a dar cuenta de a qué se refiere la doctrina. Por eso mi respuesta es en la ladera de una montaña. Amén. Perfecto, exactamente. Entonces, no queremos tratar de desviar otra vez y sencillamente decimos lo que dice ahí. También sería con la próxima pregunta. No es importante poner un año, ¿verdad? En primer lugar, no podemos fijar el año exacto. En segundo lugar, no dice el año en las escrituras. Entonces, ¿cuándo ocurrió? Queremos ponerlo en el contexto bíblico general sin tratar de fijar día, mes y año. ¿Cuándo ocurrió la historia, Benjamín? Gracias, profesor. Bueno, aquí le puse un toque personal. Cuarto, ¿cuándo ocurrió la historia? Hace más o menos 2020 años, cuando algunas personas, los más respetados de la sociedad judía, formaban un grupo religioso llamado los fariseos, distinguidos por su devoto seguimiento a la ley de Dios. Amén. Sí. Gracias, Benjamín. También podría decir la palabra cuando ocurre en el texto, ¿verdad? En el versículo 1. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Jesús vio la multitud. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos el amor de Cristo. Es que, ¿cuándo pasó? Cuando Jesucristo vio la multitud, ¿verdad? Y entonces subió al monte y se sentó. Bien. Algo más. Y vemos que si uno quiere checar, es que está aquí, siempre aquí en el guía de maestro, ¿verdad? Bien, ok. La quinta pregunta de considerar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es muy importante pensarlo bien. ¿Cuál es el problema? Y ya llegamos a la primera pregunta, que es verdaderamente difícil. Entonces, cuando está enseñando, dales a ellos su tiempo para pensar bien. Eduardo. Sí, pastor, yo creo que aquí viene la base de la predicación y de la enseñanza, porque la esencia del evangelio está acá. Si conseguimos que los alumnos entiendan el problema, la esencia de la enseñanza está cumplida, ¿no? Aquí hay varias cosas que se comentan en relación a la postura que debe tener una persona en relación a perdonar, a aceptar las agresiones, a orar por su prójimo, a amar su prójimo, a actuar mediante diversidades totalmente contrarias a lo que dice el mundo, o sea, orar por los enemigos, orar por lo que vos persiguen, si alguien te pide que corre 1 milla, corre 2, o sea, yo creo que aquí el problema es básicamente
el comportamiento que el cristiano debe tener frente a las adversidades del mundo. Y veo en una forma de contexto general, porque hay tantas cosas que Cristo habla dentro de esta parábola que realmente me resulta hasta difícil decir exactamente un problema específico en mi ignorancia, pastor, perdóneme, por favor. No, una pregunta de seguimiento aquí, Eduardo. Entonces usted hablaba de las personas, las cosas de que Dios habla aquí. Y pensando en cómo empieza la historia y cómo termina, versículo 20 y 48. ¿Qué es el problema que Jesucristo está mostrando aquí en los que le escuchaba? Que tenemos que ser perfectos como es nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué es un problema? Porque eso es humanamente imposible. Así es, exactamente. Eso es el gran punto de la historia. Eso es el mérito de Cristo. Sin Cristo no logramos jamás esto. Sin su ayuda, sin su acreditación por su sacrificio, estamos totalmente condenados. Exactamente. Entonces, eso es sí, puede decir que hay tantas cosas como podemos identificar un solo problema aquí, porque hay tantas cosas. Pero sí, bueno, sí, ¿qué tienen en común todas estas cosas de que Jesucristo habla aquí? Son cosas que no podemos hacer. Yo puedo hacer un ejemplo. Yo puedo hacer lo que dice la letra de la ley. No cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces un hombre puede decir que, sí, es que no he cometido adulterio, por un ejemplo. Pero cuando Jesucristo dice, yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón, ya está hablando no solamente de un solo acto, está hablando de cada minuto de cada día en la vida de una persona. No está hablando solamente de la acción, también del pensamiento. Entonces podemos usar los detalles del texto aquí para mostrar a la persona con una confianza falsa que no tiene esperanza en sus propias acciones. Para los que piensan, es que no soy perfecto, pero soy una persona buena. ¿Qué es lo que Dios exige? En palabra, acción y pensamiento, que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial. Y no solamente es no cometer adulterio, es controlar siempre, cada minuto de cada día, los pensamientos del corazón. Y eso es algo que es imposible. Y así, por eso, usamos, en este curso por lo menos, usamos esta historia aquí para mostrar la imposibilidad de la situación natural del ser humano. Y por eso, especialmente aquí en la lección sobre el pecado, esta pregunta es una pregunta clave, porque queremos que ellos vean que es un problema lo que Dios exige. Yo no puedo hacer. Y Eduardo mencionó lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque Jesucristo hizo todo en nuestro lugar. Es la solución. Pero en esta historia, vamos a enfocarnos en el pecado, porque queremos que esta persona vea la profundidad de su desesperanza. Antes de darle la gracia, que es la lección que sigue, vamos a querer que ellos vean que, ¿cómo soy? No hay esperanza. ¿Cómo soy? No puedo hacer lo que Dios exige. No puedo hacer, es imposible. Y después, uno de nuestros profesores en el seminario siempre decía que predicamos la ley como si no fuera evangelio. Entonces, ¿por qué? Y lo vemos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Y en el sermón de Jesucristo. Él predicaba la ley como si no fuera el evangelio, porque él mismo iba a hacer la solución del problema que presenta él,
¿verdad? Él mismo es la solución. Entonces, predicamos la ley con toda, como algo muy duro. Y después tenemos la alegría. Y vamos a ver tal vez como lágrimas, tal vez una desesperanza en los ojos de las personas. Pero después, cuando hablamos de la gracia en la historia que sigue, vamos a tener la oportunidad de mostrar que a pesar de la desesperanza nuestra, y especialmente si han perdido ya la esperanza en la carne, vamos a tener la oportunidad de mostrarle que hay algo mejor. Okay. ¿Algo más sobre la pregunta sobre el problema en la historia? Hermano, una preguntita. Solo. Ahí el problema es del pecado, pero también le podríamos agregar Romanos 3:23, como se llama, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces eso también le podemos agregar o no, o Sí. solo como se llama Mateo 5:48. Sí. Y después le podemos agregar como se llama, somos justificados. Romanos 3:24 y 5:1. Sí, pero mi recomendación sería esperar, porque queremos queremos como mostrar el problema en esta lección. Y sí vamos a tener nuestra oportunidad de consolar a los desesperados. Pero empezamos con la ley. Y esto Pastor. estamos aquí. Sí, Eduardo. Perdón, para no ser muy cargoso. O sea, primero la idea es aplastar con la ley. O sea, definitivamente yo veo así. O sea, eso va a crear un agobio, va a crear una angustia, va a crear una sensación de inestabilidad, de que realmente uno con el espejo vea que es pecador. O sea, definitivamente con la ley vamos a aplastar al principio para poder abrir ese corazón mediante el Espíritu Santo para la oportunidad de entrar con el Evangelio. Pero primeramente va a haber un aplastamiento, yo veo, ¿no? Con la ley. ¿Así es, pastor? Sí. Aplastar es una palabra en este caso, que es lo que estamos haciendo con la ley de Dios, para que pierdan la confianza en la carne, para que no hay que es 100% evidente, que no hay otra manera, que no hay remedio propio, que no hay esperanza en mí, que, bueno, y al fin, Eduardo, tal vez van a decir, si es verdad lo que él me dice, que la palabra dice, estoy completamente perdido. Y tenemos la oportunidad entonces para mostrarles una esperanza verdadera, una confianza segura, algo que es puro y verdadero y es por Cristo del principio al fin, en que no cooperamos nosotros. Y entonces por eso es tan importante este punto. Y aplastar puede ser la palabra. Y entonces, por eso entonces, vamos a usar tal vez en el fin Romanos 3:23. Y si ustedes están enseñando esta lección como algo separado, como algo solo, tal vez sería mejor tal vez sería mejor, van a tener, no van a querer como, sí, porque el pecado como lección separada sería algo difícil si no van a estudiar por una semana después. Van a dejarlos sin esperanza alguna. Entonces van a querer que incluir por lo menos al fin algo del evangelio en esta lección. Si es algo separado, porque no queremos dejarlos sin esperanza al fin de la lección. Benjamín. Bueno, profe, realmente confieso que no tendría en mi respuesta de cuál es el problema, lo que comentó el hermano, de que tenemos que ser perfectos como Cristo. Solamente le agregaría en el problema, tenemos que ser perfectos como Cristo y es imposible. Y además, no creer en las órdenes de Él, en su palabra, en la Biblia. Considero que sería muy importante agregarle esa frase en el problema para no extenderme mucho. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, una vez más, Benjamín,
¿Qué es lo que quieres saber? ¿Me puede repetir la pregunta? Con gusto. Amén. La pregunta número 5. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que ser perfectos como Cristo, pero es imposible. No podemos ser perfectos porque somos seres humanos. Y también no creer en las órdenes de Él, en su palabra, la Biblia. Sí, Estaría bien. Especialmente lo que la primera sería, es imposible hacer lo que Dios exige. Y punto. Porque lo que Dios exige es obvio en versículo 48. Yo diría así, es el problema. Bien, ok. Ahora vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Es una historia un poco diferente que las historias que generalmente estudiamos, porque es una serie de enseñanzas, pero tal vez en esta cosa sería sencillamente resumir las enseñanzas en orden. ¿Cuáles eventos ocurrieron? Sí, Benjamín. Bueno, pues me di la tarea de leer todo el artículo, el capítulo, perdón, de la doctrina, y mi respuesta es lo que ustedes enviaron a estudiar, Mateo 5, 20, el 48. Todos los mandamientos. Sí, entonces diríamos... Esos son los eventos. Sí, y cuando no los vamos a revisar ahora, pero recomiendo que cuando están enseñando, que los nombran, ¿verdad? Que los nombran ellos que están estudiando. Dice aquí, describe una serie de circunstancias mostrando también mostrando lo que Dios exige, mostrando nuestro pecado y mostrando lo que Dios espera. El hablar, el corazón puro, amor hacia los enemigos, cumplir más allá de las exigencias. No, es un resumen, pero queremos que ellos están muy metidos en el texto. Ok, pero ahora vamos ahora vamos a se resuelva el problema. Ya se mencionó, identificamos el problema y de lo que Dios exige y la imposibilidad para el ser humano. ¿Se resuelve el problema o no? Benjamín dice que no, y yo también, yo voy a decir, tampoco, bueno, yo voy a decir que no. ¿Por qué? Porque si el problema es que lo que es la imposibilidad de hacer lo que Dios hace, aquí en la historia no nos da la respuesta. En la Biblia sí, pero dentro de la historia que estudiamos, y es una pregunta muy importante para darle a la persona. Tal vez les va a preguntar y se dice que, sí, bueno, yo voy a guardar mi corazón para no ver, mirar con deseos a una mujer. Yo voy a no decir nada de como de no me voy a enojar contra mi hermano y todo eso. Y vamos a tener que preguntar, si hay alguien que contesta que sí, vamos a tener que decir que es posible lo que dice, es posible que hacer perfectamente lo que Jesús exige aquí. Y es otra pregunta, esta séptima pregunta es otra oportunidad para resumir este punto. Y es posible se resuelva de verdad. Y la imposibilidad ya eso es lo que podemos hacer. Y vamos a llegar a este punto. Y por este primer concepto de los 4 es un concepto duro, pero vamos a querer desarrollarlo bien. Y hay una tentación tal vez de querer saltar al evangelio. Y el evangelio es bonito, pero especialmente cuando alguien vea la profundidad
del problema. Entonces, no se resuelva dentro de la historia, ¿verdad? Si está estudiando con alguien que ya conoce las escrituras, esta persona a lo mejor va a decir que, bueno, sí, porque es Jesucristo predicando quien va eventualmente en camino a la cruz. Bueno, Eduardo, por favor. Pastor, sí, estoy de acuerdo con la respuesta de Benjamín plenamente y también con los aportes que ha hecho el hermano Alejandro. Creo que estamos ahora en un momento de un curso un poco más avanzado, ¿no? Donde tenemos una responsabilidad entre todos mayor bajo la mentoría vuestra, pastor, de no cometer errores en términos del discipulado, ¿no? Lo que pasa es que llega el momento que ahora hay que ver la reacción de la persona con quien estamos lidando en ese momento, porque hasta acá hay personas que a veces lloran, hay personas que realmente el Espíritu Santo en ese momento le toca el corazón, empieza a tener razón a emocionarse, o sea, se ve que hay un espíritu contrito, ¿no? Que hay una apertura espiritual para que el Espíritu Santo está trabajando para poder recibir el bálsamo, ¿no? Que es el Evangelio. Y nos estamos ahí como tutores, o sea, como discípulos, digo humildemente porque estoy aprendiendo también, cuál es el momento exacto de entrar con el Evangelio, ¿no? Y no apresurarnos en entrar con el Evangelio, porque también me he dado cuenta de que hay personas que dicen, no, yo estoy muy bien, perfecto, no tengo pecado, estoy tranquilo, pero hay personas que realmente en ese momento, después digo, vuelvo a utilizar la palabra aplastarlos, ¿no? Con la ley, que en ese momento ahí viene toda la carga y el Espíritu Santo toca y reconoce su pecado, entonces ese corazón, ese espíritu está preparado para el Evangelio, pero también he visto en situaciones en mi propia familia donde la persona dice así definitivamente, no, yo estoy bien, eso no es para mí, es más, me parezco como Dios, tengo capacidad de decidir, mi fuerza de voluntad, mis acciones. Entonces, yo creo que el nivel de curso que estamos llevando ahora, y digo con mucha humildad, veo difícil ese momento porque hay que saber exactamente cuándo entrar con el Evangelio, ¿no? Para, aquí en Bolivia decimos así, no meter la pata, o sea, no screw up en inglés, o sea, no anticipar el Evangelio y perder la oportunidad de realmente entrar en el corazón de esa persona con la palabra y que el Espíritu Santo ejerza todo el trabajo. Eso quería que nos oriente, pastor, porque siempre hay una tendencia a adelantarnos a meter el Evangelio justamente para poder poner el bálsamo, y la persona a veces no está todavía con ese espíritu realmente preparado para recibirlo. Entonces, hay otro dicho que dice que queremos, usando, y lo digo usando su palabra, Eduardo, queremos aplastar a los consolados y consolar a los aplastados. Entonces, lo que vamos a querer hacer es que los que son consolados, pero falsamente en la carne, queremos aplastarlo hasta que sean ya aplastados, hasta que uno vea que esta persona no tiene esperanza en sí mismo, hasta que dice tal vez que es imposible, y podemos entonces presentar el Evangelio. Entonces, tal vez, como Zoe lo mencionó antes, Romanos 3:23, y si presentamos que todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios, podemos decir que si la persona es completamente aplastado, ya tenemos una oportunidad de decir que es que hay un pero, que dice, pero son justificados gratuitamente, etc. Y por eso, si esta persona ya es convencido de su propio estado sin esperanza, vamos a querer adelantar el curso, no adelantar el Evangelio, no vamos a querer dejarlo al lado, ni jamás quisiéramos como dejarlos pensar por como días de que no hay esperanza alguna. Pero si una persona ya es aplastado, y tenemos el privilegio de consolarlos. Bien, ok. Ok, entonces ahora vamos
por las preguntas de consolidar. Y notamos aquí que la pregunta número 3 va a ser un poco difícil en esta historia, porque generalmente presentamos el Evangelio de Dios y tal vez sería una oportunidad para nosotros dar a la persona la pista de la esperanza, ¿verdad? La pista, empezando con la pregunta 3, la pista de la esperanza que nos espera en el concepto que viene, ¿verdad? Ok, entonces, y ya pasamos por mucho de nuestra hora, y ustedes conocen esto, entonces jamás quisiéramos como, otra vez queremos decir de qué se trata esta historia, es una oportunidad para ver si pueden resumir con palabras sencillas la historia. Puede ser si ellos dicen que hay muchas cosas que puedo hacer para salvarme. Ya tenemos que regresar. Si dicen algo así, vamos a tener que regresar para repasar la historia una vez más. Pero si dicen, si muestran el entendimiento que podemos resumirlo, esta historia sencillamente con el versículo 48 o con el versículo 20 de verdad, que la justicia que Dios quiere o exige va más allá de los de los fariseos. O lo que Dios exige es que seamos perfectos en pensamiento, palabra y obra. Bien, ok. Entonces, el segundo pregunta, bueno, ¿qué pecado me enseña a confesar? Eso va a ser una pregunta fácil con esta historia. Bueno, fácil pero difícil al mismo tiempo. Porque leyendo el texto, hay tantos pecados que podemos confesar, especialmente el pecado de corazón, de falta de amor, no solamente la forma externa en nuestra manera de vivir, sino la forma de la actitud, lo que es el corazón mío. Hay mucho que confesar aquí. Y otra vez tenemos su guía de maestro en que pueden checar a ver lo que dice el guía de maestro. También hay otros pasajes aquí en el guía de maestro. Por ejemplo, en la pregunta ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Habla de Joel 2:13, donde uno puede mostrar que es el amor de Dios que nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? Es el amor de Dios que nos llama a reconocer nuestro pecado. Y podemos dar la pista a la persona diciendo que es el problema de que hablamos aquí. Es un problema grave, pero hay una solución que Dios mismo nos va a proveer. Bien, comentario, Benjamín, por favor. Gracias, profesor. Bueno, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? En su obra, en el amor de Cristo por la humanidad, en el amor de los cristianos a Cristo y en el amor de los cristianos a otro. Si leemos Juan 13:34, que es la palabra de Dios, si me lo permite, con mucho gusto, profesor, dice, un mandamiento, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y bueno. Entonces, un comentario. Esa es mi respuesta. Un comentario, Benjamín, es que no quisiéramos mezclar, porque la ley de Dios es espejo y es guía, ¿verdad? En el concepto 4 vamos a hablar de la ley de Dios como guía. Nos guía nuestras acciones a nosotros, los ya arrepentidos, motivados por el amor de Jesucristo, como dice en Juan 13. Pero el problema con usar este pasaje en el caso del concepto número 1 es que no queremos decir que la solución, o no es algo que vamos a decir, pero tal vez por mencionarlo aquí, como lo de Juan 13,
van a pensar que la solución es que yo amo más a mi vecino, o yo amo más a mi hermano, yo amo más a mi prójimo. Pero el problema es que no lo podemos hacer perfectamente como Dios exige. Entonces aquí vamos a quedarnos sí, porque sí se puede usar el Sermón del Monte como ley de guía, ley que nos guía después de que ya tengamos fe en Cristo como nuestro Salvador. Pero aquí estamos pensando en ley de espejo. Entonces, como guía, como profesor de curso, vamos a querer quedarnos en eso para que no salgan pensando que la solución es cambio en mi manera de vivir. La solución única es Cristo al problema que mencionamos. Entonces, vamos a querer, si hablamos del amor de Dios aquí, la pregunta está ahí, y el amor de Dios, vamos a querer hablar no de nuestras acciones, sino de la acción de Dios. ¿Y qué está haciendo aquí Jesucristo? Jesucristo, Dios encarnado, está mostrando por qué vino, ¿verdad? Es porque hay un problema. Está mostrando por qué vino a estas personas, a la multitud. Y eso es porque está importante esta pregunta anterior. ¿Cuándo ocurre esta historia? Cuando Jesucristo vio la multitud. Jesucristo está pensando en las multitudes, en las almas que estaban allí. ¿Y por qué predicaba él un mensaje tan duro a ellos? ¿Por qué predicaba él un mensaje con palabras como lo de, especialmente pensamos en las palabras muy duras aquí? Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros que no todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios? En una historia donde Jesucristo está hablando de sacarme los ojos. ¿Por qué? Está hablando de la seriedad del pecado, ¿verdad? Entonces no está diciendo que debemos literalmente sacar los ojos. Él está diciéndonos que no hay nada más serio en nuestra vida que el pecado. Entonces, Jesucristo vio la multitud. Eso es cuando enseñó estas cosas, porque amaba a él y ellos tuvieron que ver su pecado. Fue algo urgente mostrarles que lo que Dios exige para que vieron a su Salvador y vivieron. Muy bien, entonces también en la cuarta pregunta, y es otra cosa que quisiera enfatizar. Van a querer, hay unas respuestas buenas, sí, son correctas, decir que aquí nos puede enseñar Dios para amar a nuestros enemigos y hacer otras cosas, usar la ley como guía. Pero aquí vamos a especialmente dirigir a ellos a ver la ley como espejo. ¿Qué voy a pedir? Perdón. ¿Qué voy a hacer? Confesar mi pecado. Usarla. Entonces, esto es la nota aquí en el guía de maestro. Este texto también se puede usar como una guía para la vida cristiana. Se pueden mencionar muchos ejemplos de cómo vivir una vida piadosa basados en este texto, después de que ha sido usado como un espejo. Pero recuerda que esta lección es principalmente para usar la ley como un espejo. Entonces vamos a enfocarnos en este punto. Sí. Puede utilizar Mateo 5 como la ley de guía, que por el amor de Cristo que hemos recibido, vamos a querer amar a nuestro prójimo. Por nuestra manera de vivir. Pero empezamos en esta lección. ¿Cuál es el concepto que estamos enseñando? ¿Y cuál es el punto principal, de hecho, de la enseñanza de Jesucristo? No solamente por nuestro pretexto o nuestros deseos. También es el punto del texto principal, ¿verdad? Cuando Jesucristo tiene las palabras allí en versículo 20, que cuando habla de la justicia de las personas, que tiene que ser mayor
que la de los escribas y los fariseos. Y cuando concluye con las palabras de 48, cuando dice que sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, en primer lugar, este texto es ley de espejo. Entonces vamos a querer enfatizarlo con la enseñanza que damos. Y aún en la pregunta 4, sí hay muchas cosas que podemos decir, es que Dios quiere que guardemos nuestros corazones cuando miramos a las mujeres y otras cosas. Sí, está bien, pero el punto principal aquí es convencernos de nuestro propio pecado. Ok, bien. Entonces, otra vez, ¿cuándo sería una buena situación? Incluimos esta pregunta, pero tal vez vamos a decir, si es la primera vez que la otra persona está estudiando la palabra, a lo mejor vamos a tener que decir, para hablar con alguien que tiene una confianza que no es verdadera, que piensa que está bien con Dios cuando no es. Y eso sería cuando. Y entonces vean que hay un cierre aquí, ¿verdad? Hay 3 preguntas más y vamos a contestarlas aquí, aunque no es parte del método de las 4C, porque en cada es un resumen. Eso es como cerramos el curso, este concepto, para estar seguros que ven lo que es el pecado. ¿Qué exactamente es el pecado? Entonces ahí tienen, esa es la pregunta. Otra vez, aquí se ve en la hoja de estudiante que exactamente es el pecado, quién es culpable, qué nos hace el pecado. Y aquí tienen lo del guía de maestro. ¿Ok? ¿Qué exactamente es el pecado? ¿Quién es culpable? ¿Qué nos hace? Aquí, como mencionó antes Zoilo, o Romanos 3:23 y Romanos 6:23, es algo que vamos a querer que enfatizar el punto para que eso es para que sepamos sencillamente cuáles son qué es el pecado, qué exactamente es, quién es culpable, qué nos hace. Entonces, con esas preguntas vamos a saber claramente si la persona ya sepa lo que es el pecado. Ok, sobre la lección de la enseñanza y no solamente la enseñanza mía, pero también pensando en la enseñanza suya. Preguntas o dudas sobre la lección. Benjamín, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad. En primer lugar, lo voy a tomar como un ejemplo literal. Pues, supongamos que fuese profesor de matemáticas y a mis alumnos le diera, resuélvame en este problema de álgebra. Y de inmediato les coloco la respuesta. Eso sería un error, profesor. Entonces, sí, evidentemente con lo que usted me explicó ahorita, es lo que vengo yo haciendo, asumiendo respuestas directas a nivel personal. Por eso agradezco su intervención y esta oportunidad porque realmente hay mucho por hacer. Mi pregunta es la siguiente. Si yo aplico la ley, que no, ahí es donde estoy cometiendo un error, soy yo, no soy yo, la palabra de Dios es la que me ordena. Si transmito el mensaje de aplicar la ley de manera sutil, ¿me estoy equivocando? ¿Qué sería un ejemplo de aplicar la ley en una manera sutil? Como lo hice ahora en mis respuestas. Bueno. No, bueno, entonces vemos que la predicación de la ley en muchas maneras en la Biblia. Entonces, Jesucristo, no es una manera muy sutil cuando está hablando de sacar ojos, ¿verdad? Pero en otros lugares sí utiliza otros métodos para enseñar la ley. No es la única historia bíblica en que
o no es la única enseñanza bíblica en que se enseña la ley. Y entonces Jesucristo está hablando de la ley y el hecho que iba a ser juzgado la ciudad de ciudad, y con lágrimas habla de Jerusalén. Y en camino a Jerusalén para unos días antes de su muerte. Entonces, sí, entonces no hay una sola forma. Entonces queremos como lo que queremos, y voy a decir eso, queremos siempre enseñar usando la base bíblica, y también si estamos usando un texto que enseña la ley en una manera sutil, enseñaríamos la ley en una manera sutil. Entonces queremos usar una manera que corresponde al texto que tenemos. Muchas gracias, profesor, porque argumento mi pregunta. Sí, está bien. Qué pena quitarles minuto y qué pena con mis compañeros los que quieren ir. Porque argumento mi pregunta. Bueno, ustedes subieron un video a última hora a las 5:10 de la tarde y no alcancé a verlo, y simplemente estoy respondiendo en base a la tarea que hice, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente el pecado? ¿Qué es exactamente el pecado? Si estuviéramos en la época del Antiguo Testamento, el pecado sería ser el profeta sin verlo, un falso profeta. Esa fue mi respuesta. Si viviésemos en la época de Cristo, el pecado sería el no creer en él y dejarse influenciar por los fariseos. Hoy en día es muy posible que el pecado sea o es asumir el lugar de Cristo con el agravante de que somos hijos de Dios, pero creernos Cristo no es lo correcto. Tomé como por ejemplo en la historia del Antiguo Testamento, los profetas, los jueces, reyes, Cristo. Básicamente, en respuesta concreta a la pregunta, pecado es no aportarle a las personas más cercanas lo más claro posible el verdadero mensaje de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Realmente, profesor, reitero, no tengo la fortuna de haber visto el video, pero es evidente que nosotros como seres humanos es imposible ser perfectos. Entonces, pienso que en una clase hay que enfatizar en eso. Enfatizar, pero de una manera más clara y contundente con el mismo texto bíblico, y no flaquear en ningún momento, simplemente utilizar los versículos adecuados para aplicar la ley como un juez. Usted es culpable, usted es esto, usted hizo esto, está mal, pero no somos nosotros, es la ley de Dios. Y para cuando ellos actúe el Espíritu Santo, porque afortunadamente no depende de nosotros, apliquemos el Evangelio, ya tengo la certeza de que estamos transmitiendo bien el mensaje. Por eso mi pregunta anterior, profesor. Sí, pero hablando de este texto, esta historia bíblica, creo que es un texto muy claro en cuanto al pecado, porque habla de qué es, porque habla de tres cosas. Habla del pecado de acción, de palabra y de pensamiento. También habla del hecho que lo que Dios exige, que seamos perfectos. Entonces, si vemos el guía de maestro que tenemos, y creo que la respuesta, no tenemos que buscar otros textos bíblicos para contestar qué exactamente es el pecado. Como lo vemos en Mateo 5, el pecado es cualquier pensamiento, palabra o obra que no es perfecto. Dice que sean perfectos. Y también vemos que el pecado es no hacer lo que Dios demanda. Y eso es lo que vemos en versículo como 44, cuando dicen que Dios amar a los enemigos. Entonces, es dejar de hacer lo que Dios quiere. Entonces, creo que con esta historia, vamos a tener que enfocarnos bien cuando enseñamos, pero creo que vamos a poder encontrar lo que necesitamos dentro de la historia misma. Sí, profesor, porque la última pregunta es, ¿qué efectos tiene el pecado sobre nosotros?
Mi respuesta se daña la relación con Dios, nos aleja, inclusive nos puede destruir. Ujú. Sí. Nuestra relación con los demás se detiene y nos puede arruinar, pero Sí. hay una solución y es Jesús. Yo pienso que uno puede cerrar la clase con la última frase, pero Sí. hay una solución y es Jesús, nada más. Así es, exactamente. ¿Estoy errado? No, está bien así. Y decir que, y lo bueno es que en el próximo vamos a ver la gracia de Dios en Cristo Jesús. Algo así, porque nos va a ayudar a dar una prevista de lo que va a venir en el concepto después. Gracias, Benjamín. ¿Algo más? Ok, entonces vamos al cierre. Entonces lo que vamos a hacer es... Ya contestamos estas. Entonces, el proyecto final, ya sabemos lo que estamos haciendo. No hay nada que hacer ahora, solamente estudiar lo que estamos haciendo, pero asegúrense de guardar su lista de nombres. ¿Ok? La lista de los nombres. Estas son las personas en que estoy pensando cuando estoy pensando en esta enseñanza, las personas en mi lista. Otra cosa para hacer es descargar y revisar guía de maestro y hojas de estudiante de los 4 conceptos. Ok, ya les puse, bueno, tarde, pero les puse antes en el grupo y no es la tarea, bueno, sería la tarea antes de la lección el miércoles para tenerlos ya descargados y revisados. Y quieren también, como Diosnel mencionó antes, es algo que pueden imprimir si quieren. Yo siempre tengo aquí, cuando enseño, siempre tengo las cosas ya imprimidas, pero porque para mí pongo mis apuntes aquí para poder ya tener para usarlos cuando los necesitan. También ustedes saben del video y preguntas, como siempre, los vamos a poner en el grupo y el hora y el día sería el miércoles a la misma hora de la clase. Entonces, ahora vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, confesamos que somos pecadores en palabra, acción, pensamiento. Hemos hecho lo que usted dice que no debemos hacer y hemos dejado de hacer lo que debemos hacer. En el nombre de Jesucristo, pedimos tu perdón, confiando que solo en Él hay esperanza. Ayúdanos al Señor a usar tu ley y tu evangelio en tu Biblia. Danos sabiduría a través del Espíritu Santo, obrando nosotros por la misma palabra para que nosotros podamos traer las buenas nuevas a las personas que desesperadamente lo necesitan. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, fue un gusto. Sí, una bendición estudiar la palabra de Dios con ustedes hoy. Que Dios les bendiga. El miércoles nos vemos. Cualquier cosa, bueno, cualquier momento estoy aquí. Si hay preguntas o dudas, cosas que debo aclarar, por favor de enviarme un mensaje. Gracias, pastor y compañeros. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches. A todos, bendiciones. Bueno, gracias, hermano pastor. También que Dios me los bendiga a todos mis hermanos también. Chao. Gracias, chao. Salud y bendiciones. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Amén.